Bueno, yo estuve leyendo algunos de las respuestas que enviaron respecto de la actividad que tenían, de este análisis que les había propuesto, no análisis, sino que nada más que nada, mejor dicho, poder identificar estas variables que vinimos estudiando, todavía no en profundidad, pero que son los actores, los procesos y las estructuras dentro del sistema internacional, ¿no? Entonces ustedes tenían como deber hasta anoche a última hora, bueno, justamente enviar esas contribuciones que tenían como objetivo no hacer un análisis, sino que ustedes pudieran empezar a identificarlas, ¿no? Bueno, y eso les propongo que estén atentos de acá en más, a la hora de que vean noticias en la tele o la lean en los medios, de poder identificar en aquellas noticias que son de carácter internacional estos tres parámetros, estos tres indicadores que nos van a ayudar a nosotros a poder hacer un análisis a escala internacional, ¿no? Brevemente también les cuento que bueno, en la clase pasada finalizamos toda la unidad introductoria, que es la unidad número 1, y finalizamos con ¿qué? Con este concepto, ya que nos quedó bastante enmarcado del sistema internacional y de los elementos que componen ese sistema internacional, que son los actores, las estructuras y los procesos. Nos quedan, como ustedes saben, en nuestro programa cuenta de 4 unidades. Y las 4 unidades que nos restan ver de acá hasta que finalice el año van a abordar cada uno de esos indicadores. Es decir, la unidad 3 la vamos a dedicar a estudiar específicamente los actores, ya de forma más acabada, más yendo a la letra fina. En la unidad 3 vamos a adentrarnos en los procesos y en la unidad 4 nos vamos a adentrar en todo lo que son las estructuras, ayudándonos ahí de la pata histórica, ¿no? Así que bueno, eso para que tengan un poco en cuenta del panorama general de lo que nos queda hasta que termine el año. ¿Pudieron ver algunas noticias internacionales más allá de la tarea que tenían asignada? Hemos tenido la semana pasada una semana súper cargada de noticias internacionales. No sé si han estado al tanto siguiendo los medios de comunicación, pero tuvimos muchos movimientos a nivel internacional, ¿no? ¿Alguien quiere nombrar alguno, un par que hayan visto? Bueno, hemos tenido, les cuento que varios que se han dado a escala. La muerte de la reina Isabel sí es uno más que simbólico, ¿no? Porque ahí nos obliga a hacer quizás una reflexión más hacia el sistema parlamentario. La reina, no gobierna. José, no sé si puedes apagar tu micrófono y que está haciendo... Gracias. Sino que si bien es una noticia de carácter internacional, como politólogos tenemos que hacer la distinción por ahí hasta del sistema político de Reino Unido, pero sin embargo, digamos, si bien la reina no reina, la reina no gobierna, esa noticia iba a tener un impacto en cómo se va a desarrollar este proceso que está viviendo el Reino Unido de tendiente hacia una transformación tanto de su gobierno como de su integridad territorial, ¿no? Así que ustedes van a ver que a medida que surjan noticias internacionales también nos van a hacer aprender cuestiones específicas a esos actores que vayan surgiendo, ¿no? Y justamente hablando de actores, la unidad que nos toca abordar el día de hoy tiene que ver con los actores. Vamos a ver un poquito qué es lo que hace a que un actor sea considerado actor internacional, ¿no? Qué es lo que hace a que ¿se acuerdan que en las primeras clases habíamos hablado de
si bien todos los estados eran iguales, bueno, ¿por qué había unos que tenían o que podían hacer más cosas que otros, ¿no? Entonces vamos a ver un poco teóricamente las razones que hay detrás de ese funcionar del sistema internacional. Yo les voy a compartir mi pantalla, no sé si esto está grabando, sí, bien. Les voy a pedir que hoy sí mi conexión estuvo andando muy mal a la mañana, así que sí les voy a pedir que si se escucha entrecortado habiliten el micrófono y me avisen, ¿sí? Allí alguien me puede decir si se ve la pantalla compartida. Sí, profe. Bien, bueno. La unidad que nos toca ver hoy son los actores del sistema internacional. A partir de esta unidad y en las que siguen, ya nos alejamos un poco de ese concepto o esa idea que venimos trabajando de sociedad internacional para referirnos al sistema internacional. ¿Por qué? Acuérdense que qué es lo que hacía que hagamos referencia conceptual a la idea de sistema. Era que en el sistema nosotros considerábamos variables como el poder y como la estructura. Entonces, a partir de acá y en más vamos a utilizar o vamos a referirnos en la mayoría de los casos al sistema internacional, ¿no? Esta unidad se compone de 4 líneas, ¿sí? De 4 pequeños apartados. Vamos a ver si hoy podemos llegar a ver el primero y un poquito del segundo. Vamos a estudiar, bueno, primero y antes que nada hacer una introducción a lo que es la tipología y el concepto de actorness dentro de las relaciones internacionales, y luego nos vamos a, en el primer apartado, a dedicar a ver todo lo que es el sistema de estados, ¿no? Vamos a ver allí algunos elementos y características generales que hacen a los estados como nuestros actores primigenios, primarios y esenciales de las relaciones internacionales. También vamos a hablar de esta noción de jerarquía y en vinculación a esta idea de poder que también venimos trabajando por encima de las clases anteriores. Hoy vamos a incorporar 4 conceptos alrededor del poder sumado a los que ya veníamos viendo, ¿no? Y también en las clases sucesivas vamos a ir más allá de los estados como actores de las relaciones internacionales y nos vamos a abocar al estudio de las organizaciones internacionales y de las fuerzas transnacionales, ¿no? Para eso, esta unidad se la vamos a dedicar a Esther Barbé. Vamos a estudiar todos estos temas del libro de Relaciones Internacionales entre páginas 113 y 196, ¿no? Que eso es también algo para recordarles que por favor no se duerman con la lectura de la bibliografía al respecto. Y bueno, para empezar a estudiar al Estado y a los actores más que nada, tenemos que obviamente recurrir siempre a un concepto marco que nos sirva para poder explicar y para poder entender qué hace que un actor revista carácter internacional, ¿no? El concepto de actorness ha sido muy discutido tanto desde las relaciones internacionales como desde el derecho internacional público. Ustedes con el profe Spinazzi deben haber visto la diferencia, por ejemplo, o el concepto de sujeto de derecho internacional y de actor, ¿no? Y que hay actores que son sujeto de derecho internacional y hay otros que no lo son, ¿no? Entonces hoy vamos a ahondar un poquito más teóricamente en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, Esther Barbé va a definir a un actor internacional como aquella unidad del sistema internacional, ya sea una entidad para referirse al Estado, a un grupo, para referirse por ejemplo a una ONG o a una organización intergubernamental, o a un individuo, en donde ese actor o esa unidad justamente va a gozar de una habilidad específica para movilizar recursos, ¿no? Y esa movilización de recursos va a ser tendiente o dirigida a alcanzar sus propios objetivos.
¿no? Además de esa capacidad para movilizar recursos, esta unidad del sistema internacional tiene, como ya lo habíamos visto también cuando vimos Poder, la capacidad para ejercer influencia sobre otros actores del sistema y también, y de forma paralela, va a gozar de una cierta autonomía que es justamente la que les va a permitir movilizar esos propios recursos y asimismo establecer sus propios objetivos, ¿no? Entonces acá, dentro de este concepto que nos propone Barbé, nos van a interesar de forma particular tres aspectos: la capacidad de movilización de recursos, la habilidad para generar influencia o para ejercer influencia, y la autonomía para llevar a cabo esa influencia y esa movilización, como así también el trazado y el diseño de metas propias, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para visibilizar esto en nuestro sistema internacional, que es nuestro objeto de estudio? Principalmente teniendo en cuenta tres cuestiones alrededor de los actores de forma general, ¿no? La primera de ellas, que ya veníamos hablando un poco cuando hicimos este repaso histórico a partir de la Paz de Westfalia, que habíamos dicho que en ese momento, en el 1648, cuando nace el sistema internacional interestatal, aparecía el Estado, ¿no? Como principal actor, como actor primigenio, y que eso se mantuvo hasta que luego, con el pasar del tiempo, con la evolución del propio sistema, empezaron a aparecer otros actores, empezaron a aparecer organizaciones internacionales, empezaron a aparecer grupos beligerantes, empezaron a aparecer medios de comunicación, entre otros, y ese sistema internacional, que era específicamente interestatal, se complejizó para abrir las puertas a otros actores, ¿no? Esos actores también son de diferente naturaleza, no son todos gubernamentales. Hay actores de la sociedad civil, hay actores privados, ¿no? Hay actores individuales, ¿no? Y que tienen la característica de evolucionar de forma constante, ¿no? La foto del sistema internacional que tenemos hoy no es igual a la que teníamos hace 10 años atrás, ni probablemente se parezca a la que tengamos 10 años más tarde, ¿no? Ayer también fue aniversario del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? No sé si vieron, y por ahí uno se ponía a pensar cómo el mundo evolucionó desde ese momento, desde el 2001 Se está hasta cortando, ahora, ¿no? profe. ¿Se corta? A ver, voy a salir un Sí, un ratito. poquito se cortó. Voy a salir un ratito para volver a ingresar. Hasta eso los admito. A ver, voy a volver a compartir nuevamente, a ver si me deja. Hoy mi conexión estuvo muy mal a la mañana y ahora venía un poquito mejor, pero esperemos que no decaiga. A ver, allí pueden ver la pantalla compartida. Sí, profe. Bien, Sí, gracias. se ve. Bueno, nuevamente me avisan si se corta para que salga y vuelva a entrar, que eso ayuda bastante. Bien, entonces tenemos que ver ya con el concepto un poco más en claro cuáles son las clasificaciones que existen, ¿no? Cómo podemos trazar un mapa para poder ver con claridad estos diferentes actores que surgieron después del Estado, ¿no? Lo que va a hacer Esther Barbé es mencionarnos las dos clasificaciones más tradicionales. La primera de ellas, quizás es un autor que ya lo conocen, que es Marcel Merle, que es súper conocido, proviene de la sociología, específicamente ahora de la sociología de las relaciones internacionales, y el segundo es el enfoque transnacionalista. Allí hay una clasificación que nos la aporta el autor Mansbach, que también es un poco más compleja que la que propone Merle. Vamos a ver sencillamente cuáles son esas dos clasificaciones. La primera de ellas, que es la que nos propone la sociología de las relaciones internacionales, nos dice que actor
internacional es toda aquella autoridad, todo organismo, grupo e incluso toda persona que sea capaz de desempeñar una función en el campo social, específicamente en el arena internacional, ¿no? Y acá nos aparecen como 3 categorías macro que nos hablan de los estados, obviamente, de las organizaciones de carácter intergubernamental y por último de las fuerzas transnacionales. Y dentro de esa última categoría de fuerzas transnacionales vamos a encontrar a lo que son las organizaciones no gubernamentales, a las firmas multinacionales y a la opinión pública internacional, ¿no? Esa vendría a ser como la primera clasificación, la más sencilla, en donde podemos claramente ubicar diferentes actores. Los estados son los países así tal cual los conocemos. Las organizaciones intergubernamentales son organizaciones que están conformadas por estados, como puede ser la Organización de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Mercosur, la Unión Europea, ¿no? La UNESCO, el FMI, ¿no? Las fuerzas transnacionales, que tenemos en 3 tipologías, encontramos a las organizaciones no gubernamentales, como pueden ser, por ejemplo, que son obviamente no, donde los gobiernos no tienen injerencia, y me pongo a pensar en Amnistía Internacional, ¿no? en Greenpeace, en qué otra más, en el World Food Forum, no sé si lo conocen, el Foro Mundial de la Alimentación. ¿Qué otra cosa más? Bueno, allí hay muchas organizaciones internacionales para la conservación del ambiente y también para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Encontramos muchas en este ámbito. Las firmas multinacionales, que son más que nada las empresas que actúan en distintos puntos geográficos, ¿no? Las petroleras, las mineras, ¿no? Son firmas de características de las multinacionales, también las cadenas de alimentos, ¿no? Y las cadenas de productos como, no sé, Falabella, ¿cómo se llama? Las de hamburguesas, entre otras, ¿no? Y por último, la opinión pública internacional, que acá concentraríamos a todos los medios de comunicación en sus diferentes formatos, ¿no? Y acá faltaría una más, que bueno, no está en esta clasificación de Merle porque es más contemporánea a nuestros tiempos. Esta clasificación es de los finales de los 80, principios de los 90, que son los actores subnacionales o más conocidos como los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales entrarían dentro de esta clasificación de fuerzas transnacionales. Les voy a pedir que habiliten el micrófono porque yo no puedo leer el chat ahora. Elon Musk, profesora, es firma transnacional. Sí, el individuo como actor internacional, a ver, las personas pueden ser actores internacionales. ¿Todas las personas son actores internacionales? No, porque no todas tienen la misma capacidad de movilizar recursos, de influir a escala internacional, de tener cierto grado de autonomía, ¿no? Pero hay ciertas personalidades que en función de su actividad, de su carisma, han logrado ser actores de las relaciones internacionales, como Elon Musk, bueno, en función de que él además es poseedor de distintas firmas de carácter transnacional, ¿no? Pero hoy por hoy, al margen de sus empresas, la opinión de él cuenta mucho en el sistema internacional, ¿no? Entonces, él, sí, el individuo en este caso, entraría dentro de la clasificación de fuerzas transnacionales. También el Papa, por ejemplo, ¿no? El Papa, más allá de ser el líder político y espiritual, porque es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, también en virtud de sus funciones y de su rol espiritual, es un individuo actor de las relaciones internacionales, ¿no? También lo es, yo comentaba en la clase de esta mañana, no sé si ubican a la joven, esta chica defensora del medio ambiente, a Greta Thunberg. Ella también entraría en la categoría de actor internacional dentro de las fuerzas
transnacionales. Y así nos van a surgir un montón. Esta es la primera categoría, es una de las primeras clasificaciones, una de las más usadas, pero también tenemos la segunda, que es un poquito más compleja, que es la que nos propone el enfoque transnacionalista, ¿no? Este enfoque van a ver que va a tratar de hacer más hincapié en esta división que hay entre lo que es público y privado, pero en el escenario internacional, ¿no? Y por ahí va a relajar un poco más esa distinción que hace el Estado y el Estado en cuanto al manejo y la gestión sobre un territorio en particular, ¿no? Y acá tenemos esta clasificación. Algunas les va a resultar más conocidas que otras, algunas variables. Por empezar, tenemos a los que son los actores gubernamentales interestatales y a las organizaciones intergubernamentales, ¿no? Que no son otra cosa más que aquellas organizaciones internacionales, ¿qué cosa? Cuyos miembros son países, son estados, ¿no? Entonces acá tenemos la OEA, la UNESCO, el Mercosur. ¿Sí? No sé quién quiere hablar allí. Bueno, siéntanse libres de abrir el micrófono e interrumpirme porque yo no tengo acceso al chat para leerlo, ¿no? También están los actores no gubernamentales interestatales, ¿no? Que como su nombre lo indica, van a ser grupos o individuos que van a llevar a cabo acciones de carácter internacional, pero que no representan a sus estados, ¿no? Y acá entran nuevamente las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones ambientales, Greenpeace, por ejemplo, entraría acá, las empresas transnacionales, como bueno, en este caso Shell, entran dentro de este conglomerado. El Estado, como bien lo conocemos, que son los países, haciendo referencia a los estados nacionales, siempre haciendo alusión al accionar que lleva a cabo los gobiernos centrales, ¿no? Luego tenemos los actores gubernamentales no centrales, que es la clasificación, la variable que en la anterior clasificación nos faltaba, que acá sí nos referimos a los gobiernos locales en sus diferentes niveles de gestión, ¿no? Y digo diferentes niveles de gestión porque eso va a depender de la organización política de cada estado, ¿no? En nuestro caso, ¿qué tenemos? Tenemos provincias, tenemos municipalidades, en algunos casos las provincias tienen departamentos, ¿no? En otras tienen partidos, ¿no? Entonces eso va a depender de la organización política del estado fronteras hacia adentro, ¿no? Bueno, yo les ponía algunos casos acá como Jujuy, Ciudad de Buenos Aires, Nueva York, El Cairo, Sao Paulo. Obviamente todas ellas van a ser actores con diferente capacidad para accionar en el escenario internacional. También tenemos actores interestatales de carácter no gubernamental. Y esta clasificación es muy interesante porque acá Mansbach recoge, mejor dicho, aquellos grupos privados dentro de un país, como pueden ser organizaciones filantrópicas, partidos políticos, sindicatos, grupos de interés económico, etcétera, que van a mantener relaciones directas con actores internacionales, ¿no? Y que esas relaciones internacionales van a ser al margen o van a ser paralelas al vínculo que esos actores tienen con su propio gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la bibliografía les colocaba, bueno, la academia que concede los premios Nobel. Yo también le sumaba el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que es el CARI, que es como un pequeño grupo muy selecto, con una ideología bastante particular que mantiene muchas vinculaciones en el exterior. También me ponía a pensar de ¿cómo se llama? La sociedad rural, por ejemplo, entraría en esta clasificación, ¿no? Y todas aquellos grupos privados que tengan, obviamente, una agenda internacional que se destaque, ¿no? Y que tengan además los recursos para tener esa agenda. Y por último, el individuo, que como les comentaba hace un momento, son no cualquier persona, sino personas que por su prestigio desarrollan una actividad internacional. De hecho, hay muchas celebridades que también logran ser actores internacionales, ¿no? Que son elegidos. Profe, Sí. ahí podría ser Pérez Esquivel.
Esquivel, claro, bueno, Esquivel es un premio Nobel, sí, tal cual. Pero me ponía a pensar que incluso de personas, de celebridades que no han tenido una actuación súper específica dentro de las que por alguna actuación, digamos, han sido reconocidas como, no sé, hay muchas celebridades que han sido voceras, por ejemplo, de los derechos de las mujeres o de los niños, ¿no? El chico que que es el actor protagonista de Titanic. También, bueno, el del medio ambiente, después, ¿cómo se llama? Angelina Jolie, que también es embajadora, si no me equivoco, ante la UNESCO, que son títulos que les otorgan justamente estos organismos. Después hay otra chica que trabaja derechos de las mujeres, que no me acuerdo el nombre, es una actriz de pelo cortito, pero no, que hace Harry Potter. Bueno, ella también, digamos, son todas personalidades que se han destacado por esto y que son individuos que a la vez son actores internacionales, ¿no? Por eso acá siempre hacer como esa reserva. ¿Las personas pueden ser actores internacionales? Sí. ¿Todas las personas pueden ser actores internacionales? No, ¿no? Entonces, incluso hay expresidentes, exfuncionarios que ya no estando en funciones, siguen siendo actores de las relaciones internacionales, ¿no? Grandes presidentes, ¿no? Sobre todo por ahí sucede mucho con las potencias o incluso líderes espirituales que no están en que no están en los cargos que antes detentaban también, eh, y así a lo largo de la historia. Estos dos enfoques los vamos a necesitar para poder entender primero cuando ya tendríamos como el segundo paso, ¿no? Ya podemos identificar dentro de una noticia, dentro de un análisis, dentro de un fenómeno al actor, ¿no? ¿Qué tipo, en qué presencia de qué actor estamos hablando? Estamos en presencia. Y el segundo paso que nos habilita esta clasificación es poder identificar a qué categoría de actor pertenece, ¿no? Si es el Estado, si es un actor si es una organización intergubernamental, si es un organismo transnacional, y luego dentro de eso ver si cumple con alguna de estas clasificaciones que nos propone Mansbach, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos como una segunda herramienta de análisis. La primera que vamos a ver y que vamos a ver en profundidad es el Estado, ¿no? Que es, habíamos dicho, el actor primigenio de las relaciones internacionales, que es el privilegiado, pero que a la vez no es el único, ¿no? Y para remontarnos un poco a su estudio, ya habíamos hecho una introducción de la Paz de Westfalia, que es justamente el hecho histórico que da origen a los países así como los conocemos hasta el día de hoy, y que básicamente a partir de ese momento de 1648 nos permite hablar de la existencia de un sistema de estados, ¿no? De un sistema internacional de carácter interestatal. Ahora este sistema se fue consolidando obviamente a medida que el tiempo fue transcurriendo, y la foto o el momento preciso de mayor consolidación fue justamente cuando se conforma la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Cuando esto sucede, luego de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que se firma la Carta de San Francisco, que es la carta de creación de la ONU, y allí, como se creó como una organización libre y abierta, se invitó a todos los países del mundo a que adhiriesen a la misma, ¿no? Y eso permitió muchas cosas, pero entre algunas de esas cosas que permitió fue cuantificar la cantidad de estados del sistema internacional, ¿no? Eso nos permitió que hoy por hoy estemos alrededor de los 200 estados, ¿no? Ese nuevo sistema interestatal también, y digo alrededor porque fue evolucionando obviamente con el tiempo y sobre todo en el periodo que siguió a la posguerra fría, ese sistema interestatal se fue fragmentando y aparecieron nuevos estados producto del proceso de descolonización de las potencias europeas, sobre todo, ¿no? Entonces aparecieron un montón de estados independientes, por ejemplo, al norte de África, en Asia Central, en Asia Pacífica también, y eso en la zona de los Balcanes, ¿no? Y eso abrió como una cierta complejidad y fragmentación también dentro del sistema internacional, porque si bien estamos hablando de un sistema en donde en teoría todos los estados son iguales,
lo cierto es que en la realidad no es tan así, ¿no? Y hoy vamos a ver justamente por qué no es tan así. Barbel lo que va a decir es que va a retomar varios autores y va a decir que aunque reconozcamos que estamos en un mundo de iguales, en realidad no todas las unidades políticas que componen ese sistema de estados deberían llamarse estados, porque algunos todavía tienen ciertos grados de dependencia de puntos particulares a resolver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Bueno, vamos a hacer como un muy breve recorrido por esos puntos para ver por qué no estamos en un sistema interestatal en donde los estados son todos iguales, ¿no? Vimos, obviamente, que hay un aspecto que importa mucho cuando hablamos de Estado, y esto ustedes lo deben haber visto ya en un montón de materias desde que empezaron primer año, que son sus elementos, ¿no? Y en particular, qué es lo que pasa con la soberanía y qué pasa con el territorio, ¿no? La Paz de Westfalia de 1648 es la que nos da luz, digamos, por así decirlo, este sistema interestatal, y en donde el elemento que introduce es obviamente el paso al monopolio de la autoridad política sobre un territorio determinado, ¿no? Y esto permitió que a medida que el sistema internacional fue evolucionando, también evolucionara el derecho internacional como un conjunto o un marco normativo para que esos países pudieran convivir entre sí, ¿no es cierto? Y en ese marco normativo fue el que le otorgó al Estado justamente un estatus legal único, porque permitió el reconocimiento sobre la soberanía y sobre su territorio, ¿no? Este reconocimiento que en la práctica ya se daba, se lo logró condensar dentro de un marco normativo que es el derecho internacional público, ¿no? ¿Dónde aparece ese reconocimiento? Bueno, básicamente en dos lados. En la Carta de San Francisco, que es la carta que crea la Organización de Naciones Unidas, y luego en la Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? En ambas partes se establece que todos los estados gozan de igualdad soberana, ¿no? Estos son iguales ante la ley. Tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias que puedan existir dentro del orden social, económico, político o de otra índole, ¿no? Hasta acá todo como muy bonito dentro del deber ser. También la Carta de la ONU va a agregar tres principios en los cuales podemos entender que se plasma la soberanía estatal, y entre estos tres principios figuran, bueno, más que nada el principio de igualdad entre los estados, que se refleja en el hecho de que la Asamblea General de Naciones Unidas, que es como una suerte de poder legislativo, de Congreso Mundial, podríamos decir, se aplica la regla de un Estado, un voto, ¿no? Es decir, que allí los países que están representados en la Asamblea tienen cada representación un voto cuando se vota alguna resolución, cuando se decide sobre alguna resolución. El segundo principio, que es el que conocemos como el principio de la no intervención o de la no injerencia, que se puede interpretar como obviamente el corolario lógico de la soberanía, ¿no? Que no es más ni nada menos que el derecho que tiene un propio Estado a resolver sus dilemas sin injerencia de otro país externo, ¿no? Obviamente que tiene sus limitaciones. Y el tercer principio habla de no recurrir a la fuerza, que es el principio del no recurrir a la fuerza, o también conocido como el principio de no amenaza, que es aquel que atenta contra la integridad territorial o busca atentar contra la independencia política de un Estado, y que Naciones Unidas lo pensó más que nada como una forma de evitar el recurso del conflicto armado, obviamente con su excepción en la legítima defensa, ¿no? Entonces, en estos tres principios lo que observamos es que de alguna u otra manera se hace referencia a la soberanía que los estados tienen sobre un territorio determinado, ¿no? Y esto sería como el marco normativo que nos permite a nosotros
entre otras cosas, establecer un rango de igualdad entre los estados. Más allá de que esa realidad después no se condiga con lo que sucede en ciertos fenómenos específicos del sistema internacional, y más allá también de que muchas veces estos tres principios que les acabo de nombrar no son tan respetados como deberían ser, o son sucesivamente vulnerados como la historia nos ha mostrado en algunos casos, ¿no? Pero como en todo, nosotros tenemos que estudiar siempre el marco normativo del deber ser y obviamente qué es lo que sucede en la realidad y qué es lo que podemos observar y analizar nosotros. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, avancemos un poquito más. Con este marco normativo del deber ser, ¿ustedes piensan que todos los estados, todos los países siguen siendo realmente iguales en el sistema internacional? ¿Tienen todos? Sí. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Bien, es lo que nos viene primeramente a la cabeza, ¿no? No todos esos tienen la misma capacidad para influir o para acceder a las mismas oportunidades. Muchos de ellos están endeudados como nosotros, ¿no? Entonces, ese endeudamiento también limita nuestra capacidad de accionar internacionalmente. Y lo que va a decir Barbel al respecto es que efectivamente no todos los estados estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Y lo primero que va a hacer ella es, poner en evidencia que en el sistema internacional de los 90 para ella, que escribió ese libro en los 90, pero no, para nosotros también en la actualidad, el sistema internacional se caracteriza por la existencia de diversos grupos de estados, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, los estados ricos, a los desarrollados, a los no desarrollados, ahora les decimos en vías de desarrollo, ¿no? A los que detentan desarrollo nuclear, ¿no? A los que son exportadores de petróleo, a los que están militarizados, ¿no? A los que desarrollan vacunas ahora, a los que desarrollan software, ¿no? Entonces vemos que el sistema internacional están fragmentados en pequeños grupos por cualidades específicas que concentren, ¿no? Pero hay algunos entre esas cualidades, que pueden ser numerosas, que en la historia de las relaciones internacionales se los ha podido medir, ¿no? Bajo criterios que han sido cuantificables, ¿no? Y esos criterios son básicamente la edad, el territorio y la población. La edad, porque no es lo mismo, obviamente, un estado que ha nacido como fruto de la paz de Westfalia allá por el 1648, como Alemania, por ejemplo, y un estado, por ejemplo, que ha surgido después de la guerra de los Balcanes en la década del 90, ¿no? O así también nosotros, por ejemplo. Entonces, la edad también va a definir el grado de madurez y de evolución de esos sistemas políticos, ¿no? Y por ende de su madurez para poder actuar internacionalmente. El territorio también, no solo en la cantidad, digamos, en lo cuantificable, en la extensión del territorio, sino también en la cuantificación de los recursos que existan hacia el interior de ese territorio. Y la población también va a ser determinante, no solo en su cantidad, que hemos visto que la cantidad... Profesora, Sí. Una pregunta, disculpe, acá me viene la reflexión. Con respecto a la extensión de los estados en relación al, no solamente la edad, porque comparando estados como por ejemplo el de Israel, que surgió después de la Guerra Mundial en el 45, se consolidó como estado independientemente del palestino, y es un estado poderoso. Es un estado que tiene mucho poder económico y bueno, por todo lo que significó. Y es muy diferente a los estados, ciertamente, como los latinoamericanos en general, ¿no? Que son débiles. En cuanto a la edad, sería la pregunta, ¿cuál sería la importancia que tiene? Y la otra pregunta es la extensión de los estados. Por ejemplo, en este caso Rusia, al invadir Ucrania, ¿hace extensión de territorio? Bien, te respondo la primera. Respecto de la edad habla de la madurez del sistema político, ¿no? Entonces, de repente,
nosotros en Latinoamérica decimos que nuestras democracias todavía están lejos de consolidarse, porque, bueno, si vamos hacia atrás en el tiempo, hace no mucho tiempo hemos tenido gobiernos de facto, ¿no? Pongámonos a pensar, por ejemplo, hacer un paralelismo en lo que puede ser un sistema político democrático latinoamericano en relación con un sistema político democrático de un país, por ejemplo, como Montenegro, ¿no? Como Serbia, que se han independizado recién en los años 90, luego de guerras civiles, de años de guerra civil, ¿no? Obviamente, la capacidad de articulación de esos sistemas políticos va a ser mucho menor que incluso la nuestra, que a pesar de no ser una democracia consolidada, está mucho más organizada y mucho más resuelta que la de esos países, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la edad de ese estado en ese sentido, ¿no? A eso se refiere Barbé cuando habla de edad. Y en cuanto al territorio, bueno, eso que decís lo demuestran lo que se conoce dentro de las relaciones internacionales como las teorías geopolíticas, ¿no? Esas teorías son teorías de crecimiento y de desarrollo que básicamente demuestran que para desarrollarse un Estado necesita mayor cantidad de recursos, ¿no? Y la mayor cantidad de recursos se obtiene en la mayoría de los casos sumando territorio, ¿no? Entonces, dentro de las teorías geopolíticas, por ejemplo, una de ellas, que es la teoría ambientalista, fue una teoría que por ejemplo sustentó la óptica del nazismo, decía que el Estado era una ameba, ¿no? ¿Vieron lo que es una ameba? Es un organismo vivo que a medida de que come, obviamente va creciendo y va ampliando su tamaño. Entonces decía que si Alemania efectivamente se quería desarrollar, tenía que extenderse hacia este y oeste, ¿no? Porque decía que necesitaba territorios y recursos. Tiene que ver con esa perspectiva ambientalista que obviamente, bueno, después el nazismo utilizó para justificar otras atrocidades, pero que es muy claro que un Estado necesita para desarrollarse recursos que pueda movilizar para cumplir sus objetivos, ¿no? Obviamente, en algunos casos van a ver que en territorios vastos los recursos pueden ser limitados, como así también en territorios limitados los recursos pueden ser vastos, ¿no? Esto es algo que excede la política, que es propio de la riqueza natural y ambiental de cada territorio. Pero el territorio es un elemento central y es por ello, de hecho, que es considerado uno de los elementos básicos para la conformación de un Estado, ¿no? Que el Estado pueda administrar y ejercer poder soberano sobre una determinada cantidad de kilómetros, ¿no? Así que básicamente creo que las respuestas a tu pregunta, no sé si te terminé de responder, va por ese lado. Y la población, que es el tercer elemento, es importante en dos sentidos. No solo porque una población tracciona una economía, lo estamos viendo con la India, con China, con Brasil, con estados superpoblados, ¿no? Sino también importa en cuanto a cohesión interna de esa sociedad, ¿no? De que esa sociedad pueda tener intereses comunes dicho entre comillas, pechar para un mismo lado, ¿no? Pueda tener un sentido de trabajo hacia un objetivo que comparta toda esa población. Y eso que parece sencillo, y que lo digo así en pocas palabras, es muy complejo en las sociedades actuales, en donde muchas veces los intereses entre los grupos sociales que conforman un mismo país, una misma sociedad, se contraponen, ¿no? Pongámonos a pensar, esta mañana daba el ejemplo de lo que pasa en la India. La India está conformada por más de 180 etnias nacionales al interior de ese estado. O sea, imagínense lo que debe ser poder cohesionar ese país bajo una misma identidad, ¿no? Todo un desafío. Pero básicamente estos tres criterios tangibles son los que menciona Esther Barbé. También tenemos otra de las distinciones más conocidas, quizás la más histórica dentro del abordaje internacional, que es aquella que define a los estados como estados ricos y estados pobres en base a dos cuestiones: a su tamaño económico
¿no? A su tamaño de producción, a su tamaño de capacidad comercial y paralelamente a eso su tamaño militar, ¿no? Bueno, esta categoría para nosotros ha quedado súper retrasada. Ya casi no se utiliza porque hay muchas más variables que nos permiten diferenciar estos grados de jerarquía y de diferenciación que hacen a la jerarquía entre los estados, ¿no? Nos quedamos muy cortos ya en el tiempo para pensar que los países se diferencian solamente por su tamaño militar y su tamaño económico. Ahora hay muchísimas más variables que sumar a estas dos, como pueden ser el desarrollo de ciencia, de técnica, el desarrollo de vacunas, es una muestra clara de ello, por ejemplo, en la capacidad de influencia, ¿no? Entonces, esta distinción que hace Barbé, que es histórica y que hay que tenerla en cuenta, obviamente, ha quedado obsoleta casi para pensar hoy en día nuestro sistema interestatal. Y todas estas diferencias nos llevan a hablar de una jerarquía, ¿no? Dentro del sistema internacional. Ya sabemos que hay el deber ser del derecho internacional que nos dice que son iguales, pero también hemos logrado corroborar que existe una diferencia marcada entre los países que conforman ese sistema interestatal. ¿Cómo creen ustedes que se establece entonces esta jerarquía que se da en la realidad? Bueno, primeramente porque hay que hablar obviamente de las cantidades de recursos que tienen, ¿no? Del territorio, de la población, de la riqueza, del gasto militar, todas esas variables clásicas del análisis, ¿no? Esas variables clásicas del análisis, que no solo son clásicas, sino que tienen un ingrediente muy importante que es la tangibilidad, la capacidad para ser cuantificado. Yo puedo contar la extensión de un territorio, la población de una nación, la riqueza de ese estado y el gasto militar a que le dedica el gobierno central, me permite hablar de un tipo de poder específico, ¿no? Primeramente, del poder como recurso, que vendría a ser la base del poder, es decir, el territorio, población, riqueza y gasto militar le otorgan al Estado recursos y por ende poder, ¿no? Pero también el poder como influencia, ¿no? Porque esta cantidad de territorio cuantificable, de población, de riqueza y de gasto militar permite un poder que se muestra como influencia sobre los demás actores del sistema, ¿no? Entonces, de repente, no es el mismo gasto militar que tiene, no sé, Israel, que nombró el compañero hace un momento, que por ejemplo puede tener Djibouti o Sri Lanka, en el caso de que quisieran competir por alguna cuestión particular, ¿no? O por ejemplo, en términos de recursos naturales, qué es lo que pasa con estados tan extensos como Rusia en relación a otros que son mucho más pequeños como los tradicionales países o las potencias tradicionales europeas como Portugal, España, la misma Gran Bretaña, ¿no? que tienen un territorio mucho menos extenso. ¿Sí hay alguien que quiera hablar allí? No, como Cuba, por ejemplo. Como Cuba, sí, tal cual. Puede trabajar turismo, un poco más de producción de azúcar y que chao. No claro. Minerales, gas, nada. Bueno, ustedes ven que por más que existan poderes a través de diferentes variables, estas variables, la de los recursos, terminan determinando en gran medida esa influencia y ese poder base que pueden tener los estados, ¿no? Entonces hay un gran componente que es ambiental, ¿no? Y de hecho, bueno, ese es el origen mismo de las teorías geopolíticas, ¿no? Analizar el elemento ambiental como base de la configuración estructural, que después vamos a ver las estructuras más adelante, y como base de construcción de poder, ¿no? Ese es como todo un tema dentro de las relaciones internacionales que da para, no sé, para armar 3 unidades de algún programa, algún seminario posterior, pero el territorio y los recursos ambientales son una variable súper importante en la construcción de poder internacional y en la construcción de algo que vamos a ver hoy al final de la clase, que se llama poder estructural, ¿no? Entonces, teniendo... Se está cortando, profe. Se está cortando, ahí salgo y vuelvo a entrar.
A ver. Dejar de compartir. Ay, quedó alguien afuera. Ahora vuelvo a compartir. Bueno, nos quedamos entonces en la noción de jerarquía. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, ya sabemos el poder como recurso y como influencia. Vamos a avanzar un poquito en qué pasa con aquellos recursos que yo no puedo cuantificar, que yo no puedo ver fácilmente, ¿no? ¿Cómo evalúo el poder intangible, ¿no? Se pueden construir indicadores, por ejemplo, para medir la influencia, para medir la cohesión de la población, para medir la voluntad política. Bueno, es muy complejo, ¿no? Desde el punto de vista metodológico y analítico es complejo. Los más tradicionales en estudio han sido justamente la cohesión de la población y la voluntad política, y esto llevó desde el punto de las relaciones internacionales a el nacimiento de dos tipos de poder, que se van a sumar a esta lista de conceptos de poder que ustedes ya vienen trayendo de este bagaje que han tenido de conceptos desde el primer año, y que son las ideas de soft power y de hard power. Allí hay alguien con el micrófono abierto, tengan cuidado. Estas ideas de soft power y de hard power se utilizaron por una corriente que se llamó interdependencia, ¿sí? Para designar al hard power como aquellas fuentes de poder tangible, ¿no? Esto que venimos hablando: territorio, población, economía, gasto militar, etc. Mientras que el soft power se lo utiliza para designar aquel tipo de poder que no se ve, ¿no? Que es intangible, que es el poder como capacidad de influencia, que es el poder de las ideas, que es cómo yo marco influencia a través de algo que no es cuantificable, ¿no? Yo les nombraba, me acuerdo cuando comenzábamos las clases, la influencia del cine de la India, pero también la influencia de Hollywood, ¿no? En esta construcción que hace sobre Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Ahora sobre Asia, pero antes en la década de los 80, 90 sobre Medio Oriente, y que es una forma de construcción del enemigo, ¿no? Que viene específicamente en este caso de la potencia norteamericana, ¿no? Hoy en día esta distinción entre soft power y hard power se la sigue usando, ¿sí? para mencionar estos tipos diferentes de poderes medibles, visibles y no medibles o invisibles, pero también se reconoce que el poder comienza a ser más allá de duro o blando, que empieza a ser difuso. ¿Qué quiere decir que el poder sea difuso? Bueno, en primer lugar, que ya los únicos actores no son los estados, entonces este poder, tanto el hard power como el soft power, va a estar distribuido o difuminado, si se quiere, en estos diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales. Y esta difusión ha sido propiciada, como sostiene Nye, que es el padre del poder difuso del hard power y del soft power, por la interdependencia económica, por la existencia de actores transnacionales, por nacionalismos que han surgido hacia el interior de algunos estados, por la tecnología y por los mismos cambios en el escenario político mundial, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos actores que detentan poder como suma de recursos, pero también como la capacidad para ejercer influencia, y hemos pasado a decir o a establecer que en el sistema internacional la jerarquía que existe de facto entre estos estados se produce en virtud al desarrollo de lo que se conoce como poder estructural, ¿no? ¿Qué es el poder estructural? Bueno, es justamente una habilidad que desarrollan algunos estados y que les permite determinar las reglas del juego de la política internacional, ¿no? Que son los que luego vamos a conocer como potencias, ¿no? Entonces, el poder estructural es la evolución de estos conceptos de poder anterior que habíamos vinculado al Estado y que les permite hoy a esos actores internacionales
desarrollar capacidades para determinar las reglas del juego internacional, ¿no? Entonces, en otras palabras, el poder de un Estado va a ser en la medida en que pueda ejercer esta influencia y movilizar estos recursos sobre otros estados, y que eso obviamente les va a llevar a poder establecer estas reglas del juego. ¿Qué son las reglas del juego? Bueno, las reglas del juego son básicamente las formas en las que funciona el sistema internacional, en las que funciona el mundo, ¿no? Cómo comerciamos, la forma en que lo hacemos, las reglas a través de las cuales comerciamos, las reglas que utilizamos para endeudarnos, por ejemplo, las reglas que utilizamos para hacer la guerra, para cooperar, ¿no? Todas esas reglas que vimos que se condensan en el núcleo duro del derecho internacional están hechas a través del poder estructural que detentan algunos países, ¿no? Y esto nos va a determinar quiénes van a ser las potencias, ¿no? Las potencias van a ser aquellos estados o aquellos actores que posean o que logren desarrollar mayor poder estructural, ¿no? Entonces, como conclusión, va a decir Barbé que esos estados que establecen las reglas del juego, que disponen de los recursos y que son capaces de movilizarlos para defender esas reglas, son justamente las potencias del sistema internacional. Había una cosa que me estaba olvidando. Por ejemplo, les quería dar un ejemplo de qué sería fijar unas reglas del juego básico. Recuerden cuando estábamos en los primeros meses de pandemia y de aislamiento mundial, que lo que se buscaba era urgentemente el desarrollo de una vacuna, ¿no? Y que cuando el sistema científico empezó a avanzar sobre la búsqueda de una fórmula, entonces el diálogo internacional pasó a preocuparse por qué iba a pasar con la fórmula obtenida para una vacuna, ¿no? Si se la iba a patentar, quiénes iban a ser los dueños de la patente, si la patente iba a ser libre para que pudieran acceder todos los países, porque si no iba a estar restringida la vacuna a unos primeros y a otros después, y otros no iban a acceder finalmente. Entonces toda esa discusión que se armó a escena internacional fue resuelta por una mesa chica, porque finalmente, por ejemplo, Argentina no participó de cómo eso se iba a resolver, ¿no? Y quienes fijaron que sean patentes de carácter privada y no patentes de acceso libre fueron los estados que tenían mayor poder estructural, ¿no? Que finalmente han sido las potencias, ¿no? Que definieron que no iba a ser una patente libre como el mundo pedía, y por el contrario ese fue un fracaso de los organismos internacionales, ¿no? Entonces acá el poder estructural fue mucho más fuerte que, por ejemplo, la cooperación internacional, ¿no? Quizás es una lectura bastante realista en ese sentido, pero fue como el resultado, digamos, dio a entrever que en realidad la cooperación internacional allí había fracasado y fue una victoria para las potencias en virtud de ese poder estructural que pudieron desarrollar. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún otro ejemplo que se les ocurra? ¿Vamos bien? No sé si se cortó o... Bueno, vamos bien entonces. Bueno, les comento una última clasificación que me queda y más que nada, más que una clasificación, nos queda ver una última diapositiva que guarda referencia a esta idea de poder estructural y de cómo son establecidas esas reglas del juego. Hasta acá, si tenemos en cuenta que la existencia de este poder estructural, la pregunta que nos sigue es considerar si todos los estados desarrollan igual cantidad de poder estructural, ¿no? En virtud de eso es básicamente si todos los países que llegan a detentar poder estructural tienen el mismo poder estructural. O en otras palabras, si todas las potencias son igualmente potencias, ¿no? Y acá aparece nuevamente este sentido de jerarquía o de niveles de poder, si se quiere, dentro de
nuestro sistema internacional. Y vamos a ver en principio que no, que esta idea de potencia abre la puerta o la ventana hacia una distinción de diferentes tipos de potencias, hacia una clasificación per se, que se han dado a lo largo de la historia y que han permitido también ver bajo qué estructura de poder se define el sistema internacional, ¿no? El primer concepto de potencia que surge aparece allá en la conformación del sistema interestatal, allá casi entre el siglo XVII y siglo XVIII, y nos habla de la existencia de grandes potencias, ¿no? Las grandes potencias fueron el nombre que recibían aquellos estados que tenían recursos equivalentes más o menos de todo tipo, incluido sobre todo el militar, que les otorgaba el poder obviamente de coerción sobre los otros estados del sistema y contribuía a la creación de reglas del juego, ¿no? En este primer concepto que aparece de gran potencia, surge un concepto paralelo muy interesante que lo vamos a profundizar ya en la última parte del año, que es el equilibrio de poder, ¿no? El equilibrio de poder fue justamente un mecanismo que otorgaba estabilidad al sistema, porque en este sistema del siglo XVII existían entre 5 y 7 potencias que tenían todas igual grado de poder, ¿no? Eran muy similares en sus recursos, y eso hacía que lograba una estabilidad entre ellas, porque acordaban todo en conjunto, ¿no? Entonces ese sistema de cooperación que se establecía entre 5 y 7 estados otorgaba la estabilidad al propio sistema, que se traducía como una paz, ¿no? Esa paz se lograba gracias a que estas potencias, cuando entraban en conflicto, lograban alianzas entre sí mismas, ¿no? Luego, ya a partir del siglo XX, básicamente a partir de 1945, con la Segunda Guerra Mundial, surgen nuevos conceptos de potencia, como son los de superpotencia, los de potencia hegemónica, el de gran potencia se lo vuelve a retomar, y también el de potencia media o potencia regional. Van a ver que Barbé describe excelentemente cada uno de ellos. Yo brevemente, y para hacer una síntesis para redondear la clase de hoy, superpotencia fue aquel término que se utilizó para distinguir o para describir la potencia que apareció luego de la destrucción, de la desintegración de lo que fuera la Unión Soviética, ¿no? Ustedes saben que en la Guerra Fría teníamos estos dos grandes bloques de poder que representados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética empieza su grado de reorganización y de desaparición, por consiguiente, Estados Unidos se convierte en la superpotencia, ¿no? En la única potencia del sistema internacional en ese momento. Luego el sistema evoluciona, Estados Unidos evoluciona hasta lo que se conoce como potencia hegemónica. Básicamente, potencia hegemónica fue el término que se utilizó para definir a Estados Unidos del periodo que va desde la caída del muro de Berlín hasta justamente la caída de las Torres Gemelas, un poco después, incluso hasta el 2008, si se quiere, hasta la invasión a las múltiples invasiones a Irak. Y en ese sistema vemos una consolidación efectivamente no solo de Estados Unidos, sino que también vemos que en el mundo no aparece poder similar que le pueda hacer contrapeso o llegar siquiera a cuestionar esa hegemonía norteamericana, ¿no? Luego aparece se retoma esta idea de gran potencia con este ascenso que va teniendo China, más que nada, y esa transformación hacia el interior de su sistema económico productivo. Y luego también, y de manera paralela, van a aparecer aquellos conceptos de potencia media y de potencia regional. Muchas veces estos dos últimos se solapan entre sí,
iban a designar a aquellos países o aquellos estados que han logrado desarrollar cierta capacidad para movilizar recursos y pueden ser considerados estados potencia dentro de una región geográfica determinada, ¿no? En el caso de Sudamérica, por ejemplo, Brasil, ¿no? En el caso de Asia Central, puede ser la India, ¿no? En el caso de Asia-Pacífico, Corea del Sur, ¿no? De hecho, bajo esta idea de potencia media o potencia regional, nace el bloque que se conoce como BRICS, ¿no? Ustedes saben, este conglomerado de países en desarrollo, como lo son Brasil, Rusia, la India, Corea del Sur y Sudáfrica. Esos son los que son comúnmente conocidos como potencia media y potencia regional. También un poco más en el continente podríamos sumar obviamente a México, ¿no? Bien, yo dejaría la clase del día de hoy por acá, que vimos un montón de conceptos. Quería escucharlos, saber si había alguna duda, alguna consulta, si quieren que retomemos algo que no se haya entendido. Estamos bien, se entendió todo entonces el día de hoy. Bueno, hoy vimos como muchos conceptos, ¿no? Sí. Todo bien, profe. Se Bueno, entendió bastante, la clase está muy clara. bien. Bueno, yo no van a tener tarea esta semana porque además sé que capaz que están rindiendo, pero sí, como consejo, les voy a decir que por favor mantengan al día la lectura, ¿no? Ya tenemos como un avance interesante con la unidad 1 ya entera vista y hoy hemos visto toda esta primera parte introductoria de la unidad 2 y el punto número A y el B. Así que ya tenemos un avance interesante como para que por favor no se dejen estar, porque recuerden que tenemos la clase del lunes próximo y de ahí a la que sigue ya tenemos nuestro primer parcial, ¿sí? Así que como para que no lleguen a una semana antes del parcial sin haber abierto la cartilla o el PDF en el caso de los que estudien desde la compu. Así que bueno, si no hay ninguna duda, consulta más, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Profe, sí. Yo no mandé la tarea, pasa que me operaron y tengo la mano derecha, me abrieron porque tenía pegado los tendones, había tenido un accidente. Para la próxima. Escribir está medio, se me complica. Y bueno, presentarás el próximo, queda para el próximo, la próxima actividad que establezcamos, que capaz que sea el lunes que viene, ¿sí? Ah, perfecto. Gracias, bueno, profe. Buena semana entonces, Gracias, nos vemos profe. el próximo lunes. Chau, chau. Buenas tardes. Adiós.